Hola y bienvenidos a mi canal. Yo soy Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Y ya sabéis que aquí os traeré un montón de vídeos relacionados con la literatura, ya sean book tags, curiosidades sobre libros, recomendaciones según la temática. Y bueno, en el vídeo de hoy vengo a recomendaros 5 libros que para mí son pura magia. El primero de ellos es Arde conmigo de Stephen Saville. Fue un libro que descubrí por casualidad en Amazon y que, como me gusta descubrir siempre autores nuevos, ya solamente por la historia, por el argumento me atrapó y quise leerlo. Está basado en la época victoriana, una de mis temáticas favoritas, y habla sobre personajes caballeros de la época, sobre magia, hombres lobo, viajes entre mundos paralelos, contactar con animales, con espíritus. Como veis, tiene un montón de temas tan variados, pero consigue tratarlos y mezclarlos de forma magistral. Todo el mundo tiene alguna novela que le hubiera gustado escribir a él o a ella, y en mi caso es Hojas de Dedalera, de Victoria Álvarez. Pero cuando leí este libro formó parte de esa estantería, como os digo, porque mezcla tantos temas que me atraen y de una forma tan bien contada. De hecho, es una novela coral en la que el autor nos cuenta las vivencias de cada uno de los personajes y uniendo estas en el tiempo descubrimos un mismo momento contado desde diferentes perspectivas. Lo que más me sorprendió de esta novela es que el autor creara unos personajes masculinos tan abiertos de mente que permitieran que una mujer trabajara con ellos a su lado, puesto que en aquella época la mujer era menos que nada un simple adorno. Puede que tal vez haya presentado a lo mejor unos personajes con una mentalidad un poco más del siglo XXI, diría yo, porque en esa época ya os digo que se hace bastante raro ver algo así, pero bueno. El autor ha incluido numerosas referencias a la ciudad de Londres, donde se ubica la historia, además de numerosas descripciones que ayudan a entender mejor la historia. El libro es una mezcla de terror, fantasía y ciencia ficción. Eso sí, ya os digo que no penséis que es una novela que se lee del tirón, pues necesita leerse despacio y con cuidado para no perder ningún detalle de la historia. A los que me seguís por redes desde hace tiempo ya sabéis que Cassandra Clare es una de mis autoras favoritas y se convirtió por la época de la pandemia, más o menos cuando empecé a leerla, allá por el 2020. Ya me he leído de ella pues alrededor de unos 14 libros, los 6 primeros de Instrumentos Mortales, los 3 de la trilogía Los Orígenes, 9, el libro de relatos cortos de Magnus Bane, 13, perdón. Y la otra trilogía basada en Los Ángeles, la de Renacimiento. Voy a hacer referencia a uno de los libros de la trilogía Los Orígenes, y es que esta trilogía es de mis favoritas, como podéis imaginar, porque está basada en la época victoriana, entre otros detalles. El primer libro me encantó por la forma en que lo presentó. El segundo me pareció un poco más flojo y el tercero volvió a atraparme de lleno y es de este tercero del que os vengo a hablar, es Princesa Mecánica. Para una persona que ha leído tanto como yo es difícil sorprenderla y es que esta autora consigue dar unos giros tan sorprendentes e inesperados que me hace querer seguir leyendo más. Además de la gran cantidad de personajes que introduce y cada uno de ellos siempre tiene un papel en la historia. Ninguno es, por lo menos a mi modo de ver, un secundario, puesto que todos influyen en la vida de todos. Sí, lo sé, podría decirse de casi todos los libros, pero este además, como os digo, sí, son libros gruesos, pero para los que nos gustan este tipo de libros en los que hay grandes descripciones, en el de Trilogía de los Orígenes además hay referencias numerosas tanto a las costumbres de la época como a la ciudad en la que se desarrolla, también en Londres, al igual que el anterior libro que os comenté. En cuanto a la trama, donde los personajes tienen que unirse para luchar contra un villano, a la vez que tienen que ir descifrando sus propios sentimientos, ir adaptándose a situaciones personales o familiares que no esperaban para nada, haciendo que los personajes sean más reales y creíbles que cualquier otra historia, a lo mejor de fantasía. Pues para mí ese tipo de libros, por muy gruesos que os digo que sean, no se hacen nada pesados. El tercer libro que vengo a recomendaros es The Night Circus o El Circo de la Noche de Erin Morgenstern. Y es que yo tuve una temporada
en mi blog de reseñas en el que yo leía bastante en inglés y luego hacía las reseñas tanto en inglés como en español. Una forma de practicar el idioma para no olvidarlo. Pues de hecho este libro lo leí, lo descubrí en el bueno, no sé si diría Bookstagram, pero sí en el mundo literario inglés, y ya era un éxito allí. Lo leí unos años antes de que llegara a España y la verdad que me encantó un montón. Con este libro me pasó que según lo iba leyendo no pude inevitablemente evitar compararlo con la película del ilusionista, en la que fantasía y realidad se van fundiendo y muchas veces no se sabe cuál es cuál. Y algo así me pasó con este libro. La imaginación de la autora queda patente mostrándonos un circo fuera de lo común. Tanto jardines de hielo donde no sabemos ni cómo ni por qué el hielo se mantiene, laberintos en los que no solo es necesario moverse a los lados, sino subir y bajar, o incluso un árbol de los deseos donde todos los deseos que se piden se hacen realidad. El libro nos habla como si de un cuentacuentos se tratara y nos va alternando tanto sus propias historias como las de las tiendas de su alrededor. Eso sí, con unas descripciones tan maravillosas que dejan volar la imaginación. El siguiente lo tengo aquí y lo he conseguido sacar fácilmente de la estantería y es Nuestros días en Bravelands, de Paula Gallego. Y es un libro que, aunque veis que es cortito, de alrededor diría unas 200 páginas o algo menos, sí, 207. Pues yo creo que puedo hablar desde mi punto de vista de escritora. Es difícil escribir un libro corto porque muchas veces algunas tramas se quedan colgando y otras veces nos quedamos cortos cuando la historia pide más páginas. Entonces ya no se trata de qué cuentas, sino de cómo lo cuentas. Y considero que para ello hay que ser breve, conciso y llegar a tocar la fibra del lector. En este sentido, Paula lo ha conseguido. Nos ha contado una historia sencilla, le ha dado una ambientación de cuento y nos han envuelto en un halo de magia que ha permanecido hasta el final de la historia. Y el quinto, y por último, no menos importante, es Una buhardilla en París, de Catherine Roberts. Nuestra protagonista, Amy, decide cambiar una vida de ensueño dentro de una jaula de oro por una añorada libertad con la que siempre ha soñado. Como podréis adivinar, una de las cosas que más me gustó de este libro fue su ambientación histórica, y es que toma personajes, lugares y puntos de referencia, tales como Renoir, Victor Hugo o Notre Dame. Para mí esta historia lo tiene todo, puesto que se enmarca en una ambientación histórica digna de lujo, en Francia, descubriendo la forma de vivir de por entonces, tomando además el lema del país Liberté, Égalité, Fraternité, y basándolo en la vida de la protagonista como una toma de libertad, de lucha por su libertad, y además teniendo una historia de amor de fondo. Y bueno, hasta aquí los 5 libros que os he recomendado, que son pura magia para mí. Espero en vuestros comentarios que me digáis cuáles son los vuestros, y si habéis visto el vídeo hasta el final, muchísimas gracias. Solo me queda despedirme y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo enorme. Adiós.